Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más aquí en Los Rostros del Cielo. Y pues em, vamos a solamente a esperar un minutito a ver si se conecta alguien por acá. Bueno, pues vamos a empezar esta transmisión. Una vez más, hablando acerca de la teoría del apego, que ya les comentaba yo que a mí me parece que es el fundamento, los cimientos de lo que habíamos hablado antes, que son las heridas del alma. Que, bueno, espero que les hayan quedado claras. Si no las has visto, te invito a que vayas a la página de Restaurando al Ser y ahí encuentras la lista de reproducción de todos los videos de los rostros del cielo. Y ahí, si buscas por ahí, vas a encontrar los videos de las heridas del alma, que fueron pues bastantes. No me acuerdo si fueron como 6 o 7 videos de las heridas del alma, donde las explico pues lo más sencillo posible, pero tratando de enfocarnos en este concepto con el que inicié esta segunda etapa de los rostros del cielo. Porque la primera etapa fue para pues reflexionar, ¿no?, acerca de el libro que escribí, que es, ya les he contado, que es un libro autobiográfico, pero que tiene enseñanzas de cómo transitar los caminos de la vida, que aunque parezcas que somos seres diferentes, separados, estamos mucho más unidos de lo que pensamos y tenemos características similares, y aunque de pronto no nos gusta, ¿cómo? Pero entonces somos tan iguales. La verdad es que eso es lo que nos une, lo que nos hace poder tener vínculo, que es justo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En la teoría del apego hablamos del vínculo, que finalmente todo está entrelazado y entramado de una manera espectacular, ¿no? Y bueno, ya en este momento se me acaba de venir la idea de hablar de otro libro más. Pero bueno, es que esto no acaba, ¿no? Son muchísimos libros, muchos los que me han acompañado a lo largo de la vida y me encanta compartirlos. Así que, bueno, si no has visto los de las heridas del alma, te invito a verlos. En esta segunda etapa decía yo que mi enfoque o lo que yo quiero transmitir en el fondo es que nos vayamos dando cuenta de que el cuerpo que tenemos, así tal cual es, con todo lo que tiene en este instante, es perfecto para tu condición de vida actual, para lo que tú estás viviendo hoy. Es decir, todas las circunstancias,
psicológicas, emocionales, físicas, eh, eh, todo lo que tú estás viviendo hoy se ve reflejado en tu cuerpo, eh, pero porque tu cuerpo te apoya en el proceso, te acompaña en el proceso, está contigo, te apoya de una manera impresionante. Todas y cada una de las células de nuestro ser, todas, 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 son inteligentes y están ahí al servicio de tu vida. Y nuestras vidas son vidas muy ricas, ricas en experiencias, en aprendizajes, en situaciones de vida. Yo sé que algunas no nos gustan, aquellas que nos parecen negativas, malas, dramáticas, no nos gustan y las quisiéramos hacer a un lado y no ver, pero son parte de la experiencia de nuestra vida y nuestro cuerpo nos apoya en todas ellas, en las buenas y en las malas y en las regulares y en las de crecimiento, en todas nos apoya. Y no sé, es como esta pasión mía que está presente en toda mi vida y que me hace querer em, decirte que tu cuerpo es perfecto, así, así, en toda su expresión total, ¿no? Em, y que en verdad tus células son súper inteligentes, que están a tu servicio, que no hay células locas, no las hay, nos han querido hacer creer que tenemos células malignas, células que hay que destruir porque no sirven, porque se volvieron loquitas y están haciendo daño, ¿no? Nos han dicho que tenemos unos bichitos por ahí, ¿no? Virus, bacterias, hongos que nos quieren hacer daño. Y no es verdad, no es verdad. Ese es un lenguaje de guerra que han querido, y lo han logrado, ¿no? Meternos en la cabeza, que creamos que esto es dañino, ¿no? Em, También ya en algunas otras ocasiones les he hablado acerca de que un porcentaje muy alto de nuestras células, digamos, o no de nuestras células, no, sino, a ver, nuestro cuerpo completo tiene una cantidad de células, que son un montón. En este momento no recuerdo exactamente cuántas, pero son muchísimas. Pero también contiene adentro de esta piel, abajo de esta piel, que te recubre todo tu cuerpo, también viven las bacterias y los hongos, micobacterias, viven ahí siempre. Están contigo desde que naciste y van a estar contigo hasta que te mueras. Y esos bichillos son más del doble de tu cuerpo, más del doble. O sea, somos menos humanos de lo que pensamos en ese sentido. Somos más bichito. Y es perfecto, porque cada vez que se echa a andar un programa biológico para la sobrevivencia del ser, estos bichitos entran en acción y están ahí acompañando los procesos. Todos los procesos están siendo acompañados por esos bichillos. Así que no hay nada malo en nosotros. Estas células no son malignas, no nos están haciendo daño. Son células inteligentes que están haciendo lo que tienen que hacer para apoyarnos en nuestros procesos de vida. No estamos separados, somos una entidad total, emocional,
psíquica, física, biológica, fisiológica, espiritual, álmica. Está todo junto, no podemos separarlo. Lo separamos para estudiarlo, porque eso es lo que necesita mi mente, separarlo para entenderlo, pero va todo junto, ¿ok? Esta idea de que hay enfermedades psicosomáticas fue un primer paso. Qué bueno que se dio ese primer paso, porque nos abrió la mente a pensar siquiera, ¿no? Que las emociones tenían algo que ver en nuestras enfermedades, ¿no? Pero hoy sabemos que eso no es suficiente. Decirlo así no es suficiente porque nos deja atrapados en, en algo que no es la totalidad, ¿no? Hoy sabemos que eh, no son enfermedades, sino que son programas biológicos para la sobrevivencia. Y yo digo que para la vida, porque nos sostienen en la vida, nos ayudan a cada momento en completud. Y las emociones y la psique y la biología, los órganos, el cerebro, están trabajando en conjunto. Todos juntitos de la mano estamos trabajando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pensar que tu vida emocional está separada de tu cuerpo físico, ¿no? Ya no tiene sentido. Ya con todo lo que sabemos hoy, no tiene sentido, ¿ok? Así es que tu corporalidad es perfecta, perfecta para lo que tú hoy estás viviendo, ¿no? Lo que más critica la sociedad de nuestro cuerpo, ¿no? Critica muchas cosas, juzgamos muchísimas cosas de nuestro cuerpo, muchas, 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 y todas las queremos cambiar, ¿no? La que más se juzga, durísimo, ¿no? Es la gordura, ¿no? La grasa, los gorditos del cuerpo, ¿no? Los juzgamos y los criticamos de una manera espectacular, ¿no? También, digamos que, bueno, pienso ahorita, a lo mejor no es tan así, pero eso es lo que yo veo, ¿no? En segundo lugar, las arrugas, ¿no? La flacidez en la piel, las arrugas. Es como, qué horror, ¿no? Y andamos buscando cosas para quitarlo. En cuanto vemos un gordito en nuestro cuerpo, es como, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dieta tengo que hacer para quitarme esto? ¿Qué ejercicio tengo que hacer para quitarme esto? No, no funciona porque no va por ahí, ¿no? Tiene que ser algo en conjunto, tienes que encontrar qué programa biológico está funcionando. Y para la grasa corporal que se va acumulando, hay alrededor de 7 programas biológicos que están corriendo al mismo tiempo y que tienen que ver con tus percepciones de la psique que es el alma, que es la psicología, que es la emoción, eh, con respecto a situaciones de sentirte atacada, de sentir que estás no segura, que estás en un lugar que no te corresponde, que estás en peligro, aunque sea un peligro pequeñito, tu cuerpo lo vibra, ¿no? Lo sabe porque tú lo estás sintiendo. ¿Okay? Tiene que ver con algo que se llama el pez fuera del agua, ¿no? Sentirte como pez fuera del agua. Es como, no, es que no estoy a gusto aquí, ¿no? Tiene que ver con resistencia, con asco, con
con rechazo, ¿no? Resistencia, rechazo a aceptar cosas, ¿no? En fin, son una serie de programas que están ahí. Entonces, pues, eh, en mi camino yo he encontrado que el darnos cuenta de esas heridas del alma nos da una muy buena idea de dónde estamos parados, de cuáles son nuestros mayores eh, percepciones erróneas en la vida, y que si las vamos transformando y vamos regresando a nuestro centro, vamos regresando ese pez a su agua, al agua en la que vive, ¿no? Y es feliz. Conforme regresemos a eso, nuestros síntomas físicos y nuestro cuerpo va a poder armonizarse. ¿Okay? Y si entiendes esto y empiezas este camino de autoconocimiento y de ver qué pasa dentro de ti, entonces ya hace sentido tener una alimentación de cierto tipo, hace sentido hacer ejercicio de cierto tipo, ¿no? Pero no porque eso vaya a ser lo que te haga estar bien, porque no es así. No te va a hacer estar bien hasta que tú no veas la causa profunda de eso, que no veas tu situación completa, ¿no? En dónde vives, con quién vives, cuál es tu relación con esos seres con los que vives, ¿no? ¿Te sientes amedrentada, asustada? ¿No? Muchísimas, muchísimas personas viven una vida no confiada, no seguras. ¿Okay? Entonces, bueno, pues todo eso está ahí detrás de esto que yo les quiero transmitir y que fue como la pregunta inicial de esta segunda parte de Los Rostros del Cielo, que es, ¿para qué tengo el cuerpo que tengo? ¿De qué me está defendiendo? ¿De qué me está protegiendo? ¿Para qué tengo hoy el cuerpo que tengo? ¿No? Con todo lo que esto implica, ¿no? Los gorditos, las arrugas, el color de piel, no sé, los lunares, las pecas, y todos los síntomas, todos mis síntomas, ¿no? Ya he comentado en varios que yo ando atravesando un proceso de bronquitis, de tos, de toda esta parte de la laringe, tráquea, que tiene que ver con toda una historia de vida, con toda una historia de 60 años de historia de vida, ¿ok? Entonces, eh, pues vayamos más profundo, ¿no? Y bueno, esa es la invitación que yo te hago y ojalá que te sirva de algo en tu vida. Y bueno, me encantaría saberlo, ¿no? Me encantaría saber si esto que estoy comentando te hace sentido, si esto que estoy comentando te ayuda, ¿no? De alguna manera, me encantaría saber. Y por supuesto, si necesitas apoyo, pues no dudes en contactarnos, ¿no? Digo contactarnos porque recuerden que también estoy en un equipo con Diana Medina y Eugenia McCarthy y que próximamente les tendremos noticias de este equipo. Contáctanos, ¿no? Porque te podemos apoyar en saber esos síntomas físicos, de qué van, ¿no? Que tienen que ver con tu vida
cotidiana, emocional, con las cosas que tú has vivido. ¿Ok? Entonces, regresando o más bien sintonizando con el tema que hemos venido hablando en los últimos 2, 3 programas del apego, de la teoría del apego, hoy vamos a platicar acerca de el apego evitativo y probablemente nos dé tiempo también de hablar del apego desorganizado o ambivalente o, o miedoso evitativo, ¿no? Eh, Recapitulando un poco, ¿no? Recordar que esta teoría del apego fue desarrollada por John Bowlby eh, y después ya tomada por muchos otros, tratando de mirar cómo se gesta esta relación madre-bebé, ¿no? Cómo es que se van dando los vínculos, cómo se da ese vínculo primario, madre-hijo, que después repercutirá en los vínculos relacionales que tenemos todos los seres humanos. Y decíamos que lo ideal sería que se gestara un apego seguro, ¿no? Que es la confianza, ¿no? Que este bebé adquiriera la confianza de saber que, o, a ver, que tenga la certeza de que mamá en un principio, ¿no? Los primeros 2 años, mamá como fundamental, y ya después papá, abuelos, tíos, primos, y ya después en adelante relaciones con los maestros, con sus compañeros de escuela, en fin, ya después se va llevando a todos los ámbitos. Pero de inicio, pues es ese vínculo con mamá. Estamos pensando en mamá biológica, sin embargo, esto se aplica también para bebés o niños en donde la mamá no está presente. Estamos hablando del vínculo materno con quien haga la función de maternaje. Entonces, este vínculo lo ideal sería que fuera de plena certeza de que ese cuidador primario, esa mamá, va a estar presente siempre para satisfacer tus necesidades, las necesidades del bebé. Que tiene disponibilidad en todos los ámbitos, no solo material, sino también, y más importante, emocional. Y algo que, de hecho, no se habla mucho, ¿no? En la teoría del apego, pero yo lo incluyo, ¿no? En el ámbito álmico espiritual, ¿no? Que se reconozca esa conexión y ese vínculo, que empecemos a reconocer que los padres tenemos una gran responsabilidad ante nuestros hijos, enorme responsabilidad, que es ser Dios en la tierra. Somos los representantes de Dios en la tierra para nuestros hijos. Nuestros bebitos nos perciben como Dios. ¿Ok? Y eso, pues la verdad es que nos cuestiona de una manera muy profunda, porque mirar que pues no lo hemos hecho nada bien, nada bien. Pero debería de ser. Entonces ese es el ideal, ¿no? El ideal es ese apego de seguridad que da el tener un maternaje sólido, de confianza plena, de que todas las necesidades del bebito serán cubiertas
de manera inmediata. Y aquí les quiero platicar dos ejemplos que me parece que no los he mencionado. Y sí, bueno, pues no importa, aquí lo vuelvo a repetir. Hubo dos experimentos con la psicología conductual, que uno de ellos se hizo en changuitos, tenían unos changuitos bebés y les pusieron una mamá de, de alambre, ¿no? Construyeron con alambre, hicieron como el esqueleto, digamos, de una mamá changuita, ¿no? Y en ese esqueleto pusieron comida para el changuito. Y también hicieron la misma mamá, ¿no? El mismo esqueleto de fierro, pero lo recubrieron con felpa, con de esta telita así tipo, de borrego, de peluche, no sé, ¿no? Así muy apapachón, o como esta tela que hoy se usa mucho para pijama, ¿no? La polar, que es como así muy apapachable. Pusieron estas dos mamás. A esta mamá que tiene ese recubrimiento no le pusieron alimento, solo a la que es solo el esqueleto de fierro. Bueno, pues los changuitos preferían irse con la mamá de felpa antes que con la mamá que tenía la comida, porque pues les parecía que no había ese apapacho. O sea, a ese nivel es que nos hace falta el contacto físico, ¿no? Es primordial para el vínculo, primordial, ¿no? Entonces, esto que llegamos a hacer con nuestros bebitos de déjalo llorar para que desarrolle sus pulmones, no vayas corriendo, no se vaya a embrasilar y todas estas ideas que no funcionan, nos hicieron mucho daño, porque lo que requiere el bebé para forjar esa confianza básica es el toque. ¿Ok? Entonces, pues ahí estamos viendo que la importancia de, de que sea eh, de cubrir las necesidades en todos los ámbitos. Después, no sé si fue en la misma época o tiempo después, no me acuerdo de las fechas, un hombre llamado Spitz, el apellido Spitz, hizo también un experimento en una casa hogar de niños, de bebés que habían abandonado y que estaban en esta casa hogar, bebecitos chiquitos. Y tenían el cunero, ¿no? Tenían a todos los bebecillos, tenían el cunero, estaba muy bien puesto el cunero, todos tenían su cunita con sus cobijitas, estaban bien cuidados, les cambiaban el pañal, los limpiaban, les daban su leche, ahora sí que en tiempo y forma, en cuanto el bebé lloraba de hambre, inmediatamente se le daba la leche, ¿no? Los tenían a todos súper bien, pero hicieron dos grupos. En uno de los grupos, las nanitas cargaban al bebé para darle su leche. En el otro grupo no los cargaban, los dejaban todo el tiempo en la cuna y solamente les ponían la mamila, pero no había este contacto. Bueno, pues los que no fueron cargados murieron. ¿Okay? Fíjense a qué nivel es importante el abrazo, el contacto, el apapacho.
De tal manera que el apego seguro, que debería ser el que deberíamos tener, pues no existe. Hoy por hoy no existe. Por lo menos yo no conozco a nadie, ¿no? Y sí conozco bastante gente eh, que tenga un apego seguro, ¿no? Eh, sí hay algunas personas que reconozco que tienen más seguridad que otras, ¿no? Pero así el apego seguro no lo hay. ¿Ok? Entonces, bueno, decíamos que se desarrollan entonces como estrategias de sobrevivencia tres tipos de apego, que es el apego ansioso, del que ya hablamos en el programa anterior. Si quieres escucharlo nuevamente o si no lo has escuchado, te invito a ver el de la semana pasada, que hablamos del apego ansioso. El apego evitativo, que es del que voy a hablar en este momento, y el apego desorganizado, ambivalente o miedoso evitativo. Puedes encontrarlo con cualquiera de los tres nombres. Bueno, pues ya entro de lleno a las características de aquellos que tienen apego evitativo o evasivo. Pues son personas sumamente independientes que son más de menos vínculos, ¿no? No están tan interesados en el vínculo, son más independientes. Son bastante asertivos y son muy autosuficientes, ¿no? O sea, realmente saben salir adelante por sí solos. Su estrategia para lidiar con el conflicto es huir del conflicto. Y esta huida no necesariamente es física. Sí se da mucho la huida física, pero se da también la huida hacia adentro, hacia su interno, ¿no? Cuando tú estás frente a alguien que tiene este apego evasivo y estás entrando en un conflicto, ¿no? Están platicando y de repente entra el conflicto. Fíjate en sus ojos, porque te vas a dar cuenta que casi como si el ojo se fuera hacia adentro, ¿no? Y estuviera más en un estado reflexivo interior, más que escuchándote de lleno, ¿no? O sea, sí puede seguir escuchándote, pero no está al 100 escuchándote. Está acá adentro haciendo un proceso reflexivo muy intenso. ¿Okay? Eso también es lo que llamamos huida, ¿no? Huye al interior. Es esta estrategia, es como poner como poner una pared, un filtro, un algo que lo separa del otro, ¿no? No totalmente, pero sí, sobre todo emocionalmente. Tienen, es interesante este punto, tienen una mirada no realista de lo romántico. Uh-huh. Porque pareciera ser que son muy románticos, ¿no? Pero está en un ideal, es algo aquí en la mente, lo tienen en la mente muy claro, ¿no? Eh, Idealizado, de hecho, ¿no? Es algo idealizado, pero no realista. Uh-huh. Tienen mucho miedo a la intimidad, muchísimo miedo a la intimidad, ¿ok? Y entonces cuando se llega a una intimidad siempre va a haber como
como una especie de freno antes de llegar a la entrega total, ¿no? Como si metieran el freno de mano, ¿no? Para no llegar a ese fondo, porque la intimidad implica un proceso emocional profundo, ¿ok? Y ese es el que les cuesta mucho trabajo. Este proceso, este procesamiento interno de lo que está pasando en su entorno, los hace ser muy hábiles en los procesos de autoestimularse y autocalmarse, ¿no? O sea, no están buscando que alguien más los calme, eh, los apapachen ni nada, solitos, tienen estrategias. Y ahorita voy a profundizar más en eso. Tienen muchos límites para sí mismos y tienen muchas expectativas rígidas, ¿no? De las cosas que hay que cumplir, cómo el deber ser. Tienen muy, muy fuerte el deber ser, eh, que no es igual para todos. Cada uno lo desarrolla desde su sistema familiar, pero está muy introyectado ese deber ser. Necesita mucho tiempo a solas, ¿no? Necesita retirarse a estar solo porque lo sobrepasa el estar, sobre todo cuando son muchas personas, está sobrepasado, ¿no? Y trata de evadirse, de salirse un rato a un... puede ser soledad o solo con una persona, ¿no? Y otra vez, esta huida o esta soledad puede ser interna. Pueden estar con alguien pegado, pero no estar, ¿no? Porque se van a su interna. Y su comentario siempre es, todo está bien, yo estoy bien y todo está bien. ¿Okay? ¿Cómo es que esto se desarrolló en el bebé? Este bebé empezó a percibir que las emociones negativas, ¿no? Lo que en general llamamos emociones negativas, como pudieran ser el enojo, la tristeza, eh, la, la, la culpa, el nerviosismo, la ansiedad, todo eso. Yo, yo, yo más bien lo llamaría las emociones locas, ¿no? Él aprendió desde muy bebecito que eso estaba mal, que eso era muy negativo, que no servía para nada, que no lo llevaba a nada, ¿no? O sea, este bebé sí lo siente, sí lo sintió, igual que el ansioso. Ese bebé también sintió todo ese mundo emocional interno burbujeante, ¿no? De enojo, de tristeza, todo lo fue sintiendo. Pero cuando este bebé expresaba esto en el afuera no hacía caso, no lo tomaban en cuenta, no, seguramente es un bebé al que dejaron llorar por mucho tiempo en su cuna, nadie le hizo caso, seguramente fue un bebé que aunque tenía hambre no se le dio de comer en ese momento de que se pide, ¿no? No que no que no le hayan dado, o sea, sí le dieron, claro que lo alimentaron, claro que lo cubrieron, ¿no? En todo lo material, pero no en el momento en que él lo solicitaba. Ella solicitaban esto, no había respuesta. La había en cualquier otro momento, ¿no? Podemos pensar
en estos mensajes que dan los pediatras, ¿no? De dale de comer cada 3 horas. Y si pide antes, no, 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 no. Antes no, cada 3 horas, ¿no? No lo cargues, no lo cargues, déjalo llorar, ¿no? Todos estos mensajes finalmente hacen que este bebé haga una asociación de decir, las emociones locas o negativas no me llevan a ningún lado, no me permiten solucionar nada y son emociones que perturban el ambiente y yo no quiero perturbar el ambiente. Yo quiero que mi mamá y mi papá estén bien. Si ellos están bien, yo voy a estar bien. Entonces yo no quiero perturbar el ambiente. Entonces este bebé empezó a desarrollar estrategias de auto, eh, esto que decían, autoestimulación y autocalmantes, ¿no? Entonces seguramente aprendieron a hacer como el movimiento de arrullo interno solitos, ¿no? De, no sé, o sea, cada bebé será diferente, pero lograron hacer auto calmarse, ¿no? Y lo aprendieron muy bien. Entonces, ya siendo adulto, no expresan las necesidades que tienen porque, pues, ¿para qué? Si son molestas para los demás, van a causar revuelo en el exterior y él lo que quiere es que todo el mundo esté bien, para él estar bien. Entonces, mejor ni digo que me hace falta. Yo me las arreglo solito. Y eso finalmente reduce mucho sus necesidades, ¿no? Las reducen al mínimo, se vuelven minimalistas en cuanto a las necesidades, ¿no? Lo mínimo indispensable y yo me lo proveo. Yo veo cómo. Por eso decimos que son muy asertivos y muy autosuficientes, ¿no? Porque solitos ven por ellos mismos, ¿ok? Eh, y, y luego desarrollan una lógica, una racionalidad, ¿no? O sea, su cerebro izquierdo, que es el cerebro lógico racional, está muy desarrollado, ¿no? Entonces tienen una lógica y una racionalidad muy, muy buena. Son sumamente lógicos, ¿no? Es esta me acordé de mis clases de lógica en la preparatoria. No sé si actualmente sigan dando clases de lógica en la preparatoria, pero esto que nos enseñaban en lógica, ¿no? Si esto y esto, entonces esto, ¿no? Eso lo hacen súper, súper, súper bien, ¿no? Son expertos en hacer esos procesos lógicos, racionales, ¿ok? Mm, un caramelito porque mi garganta anda ahí queriendo dar lata, ¿ok? Entonces, mmm, déjenme ver porque por acá tengo más información de esto. Uh-huh. Entonces, para procesar las emociones, uh-huh, aquí lo voy a comparar un poquito con el apego ansioso. Los que tenemos apego ansioso, y que yo lo relacionaba el apego ansioso con herida de abandono,
y por lo tanto con codependencia y con control, porque también está ahí metida la traición. El mundo emocional es el que te guía para todo. Tus emociones son las que te... volverte un experto en sentir las emociones, todas, 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 en especial las locas y las negativas, te permitió sobrevivir porque estabas bien atento. Aquí se genera, en el ansioso se generó hipervigilancia, hipersensibilidad al ambiente emocional. Entonces tú vives el mundo desde la emoción y estás atento a la emoción de todo mundo. Y sabes bien cómo está cada quien. Y entonces eso te da la posibilidad de lidiar con la persona desde donde está. Si está triste, lo vas a abordar de cierta manera. Si está enojado, lo vas a abordar de otra manera. Si está ansioso, si está tal, si está... Tú ya sabes muy bien cómo, ¿ok? Pero lo que no tenemos, ¿no? Muy bien puesto, justo es esta lógica racional. No tenemos, o sea, y cuando nos gana la emoción, menos, ¿no? Entramos en este estado dramático. El evasivo procesa las emociones desde la razón, no las siente en su cuerpo, las procesa desde la razón y hace esta lógica, empieza a hacer su tabla de reglas lógicas en base a lo que vivió, ¿no? Y entonces fue anotando. Mi mamá tiene la cara así, agachada, los ojitos así, parece que tiene como lagrimillas. Mamá está triste. ¿Qué pasa cuando mamá está triste? Ah, pues mejor no me le acerco porque suele querer, te hace un lado, ¿no? Te hace un lado y no te hace caso. Ok. Y así, ¿no? Van tomando notas muy, digo, notas mentales, ¿no? Muy, muy bien precisas de qué hacer ante cada situación emocional, pero no la están sintiendo o la sienten muy poco. La sienten, la sienten un instante, pero luego el cuerpo la bota y la lleva a la lógica. ¿Ok? Analizan paso a paso qué pasó y cuál fue el resultado de la interacción cuando hubo algo emocional para evitar que se repita. Entonces, la próxima vez que ellos empiezan a notar que va a surgir esa emoción en el otro, empiezan a ver toda su corporalidad y bueno, estoy segura que sienten así energéticamente que ahí viene y entonces huyen, ¿no? Huyen para no entrar en esta dificultad. ¿Ok? Entonces, dice, no es tan importante hacerle caso a las emociones negativas, porque fuiste rechazado, castigado y no conseguiste lo que querías. No te funcionó ese camino y por eso no lo usas. Ujú. Y aquí dice algo bien, bien interesante. Tu dolor no es algo que tú estés escondiendo de otros, es algo que tu cerebro esconde de ti mismo. Eso está impresionantemente eh, interesante, o sea, es
entender todo esto, se los dije cuando hicimos los videos de las heridas, que aprender esto nos lleva a un estado compasivo, a un estado de entendimiento en el amor, de lo que el otro vive. Entender esto, entender de dónde viene, ¿no? Imaginen ustedes este bebito, este niñito, que empezó a dilucidar en su mente que sus emociones no eran importantes, que sus emociones solamente generaban rechazo, castigo, que no conseguía lo que necesitaba o lo que quería. No le funcionó, ¿ok? Y, y aquí viene otra vez el cuerpo sosteniendo, el cuerpo entrando en funcionamiento, ¿no? Porque el cerebro te va a proteger de tu propio dolor, lo va a esconder de ti. Es así como, wow, wow. Lo mismo que para el ansioso. El ansioso, su cerebro hizo lo contrario, ¿no? Para el evasivo, el cerebro esconde el dolor. Para el ansioso, el cerebro abre más las antenas súper paradas al dolor, ¿no? A ver de dónde viene, cómo viene, ¿no? Y es como, oh, es por acá, es por acá, es por acá, ¿no? Y además claro, alguien evasivo es más tranquilo, y más relajado, más así. En cambio, el ansioso, claro, es más, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? O sea, sentarnos a leer un libro con tranquilidad es casi imposible, porque estás leyendo 2 páginas, pero estás acá escuchando si ya tu hija bajó a desayunar, si ya tu marido se está bañando, si ya el perrito quiere salir a pasear, si ya, ¿no? O sea, no, una página y es como escaneo. Otra página, escaneo. Es bien difícil. ¿Ok? Mm, pues este es el apego evasivo. Digo, hay cosas más, todavía más información acerca de esto, pero creo que es suficiente eh, información para digerir. Y como te lo he comentado desde que inicié esta nueva etapa, que tenemos la tendencia a, cuando escuchamos esta información, inmediatamente llevarla hacia el afuera y empezar a registrar, ah, mi hijo tiene eso, mi pareja tiene eso, mi primo tiene eso, mi mamá tiene eso, mi tal tiene eso. O sea, podemos ubicar a los demás, pero eso es un mecanismo de defensa de desviar la atención de ti mismo y de querer decir, no, 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 pero eso a mí no me pasa. Yo no entro en esas categorías. Yo no estoy ahí, ¿no? Esa es la tendencia generalizada. Mi invitación es a que te des el permiso de tomarlo porque va a ser sumamente beneficioso para ti. Te va a ayudar a estar en una mejor postura, a entender mucho más profundamente qué es lo que te pasa ante cada interacción, ante cada vínculo que tú tienes. ¿Ok? Y ya habiendo platicado tanto del ansioso como del evasivo, ya podemos decir claramente que los vínculos, sobre todo los de pareja, que son como los más
así directos, como este espejo perfecto, ¿no? Que es así, no es así, no es así, no es así, no es, sino es así, perfecto. Eh, un evasivo se va a juntar con un ansioso, prácticamente siempre. Yo siempre lo he visto así, ¿no? ¿Por qué? Porque el evasivo tiene las claves de crecimiento del ansioso y el ansioso tiene las claves de crecimiento del evasivo. El evasivo va a aprender del ansioso que sí se puede confiar en las emociones, que tienen información muy valiosa que a él le falta, a él, a ella, le faltan, esa información le falta. Y el ansioso va a aprender del evasivo a usar más la lógica, a bajarle el nivel a las emociones, a darse cuenta que le sube mucho el volumen, porque está hiper sensibilizado, hiper vigilante. Uh-huh. Siente y ve más de lo que es. Entonces, el evasivo le va a ayudar a regular, ¿no? Como si fuera un dimmer, y le baja el volumen a través del uso de la razón, a integrar cerebro y corazón, a integrarlos, a ponerlos a funcionar en armonía. ¿Ok? Claro que si esto no se sabe y pues, ¿quién te lo enseña? ¿No? Esto debería enseñarse en la escuela. Mientras que logramos tener madres que estén con sus hijos. Pero mientras tanto hay que enseñarlo desde temprana edad para evitarnos muchos dolores de cabeza. ¿Ok? Porque mientras tanto lo que sucede es que el evasivo se está comunicando desde aquí y quiere comunicarse con tu mente, quiere comunicarse con tu cerebro, pero tú te estás comunicando desde acá, desde tus entrañas, desde tu corazón, y muchas veces más desde las entrañas que desde el corazón, ¿no? Tú estás comunicando desde acá y vas hacia ese nivel del otro, y el otro es como, eso a mí no me importa, ¿no? Y acá es así, pues eso a mí no me importa. Uh-huh. Y ahí está el quiebre, el no entendimiento, ¿no? De qué pasa. ¿No? Eh, y bueno, generalmente los, los evasivos generan a su alrededor una tónica de, pues todo está bien, no pasó nada, ¿no? Aunque haya habido algo muy álgido emocionalmente, eh, horas antes, ¿no? Ya es como, bueno, ya pasó, ¿no? Ya, todo bien. Y el ansioso está así, burbujeante, burbujeante, burbujeante. Entonces no hay un entendimiento. ¿Okay? Pero si nosotros entendemos bien estas dinámicas, eh, nos puede traer resultados maravillosos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Se mejoran de una manera espectacular. Y esto sí te lo puedo, te lo puedo confirmar, porque así ha sido para mí. Uh-huh. Bueno, pues nos falta entonces para el próximo video
El apego desorganizado. Desorganizado, ambivalente, miedoso, evasivo. Ujú. Y vamos viendo si ya para... está muy cantada la idea de que vamos a hablar del trauma, pero espero que ya para el próximo video podamos hablar del trauma. Muchísimas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Eh, de verdad, me encantaría escucharte y saber quién eres, qué piensas, tu experiencia con esto, si crees que tienes apego evasivo, ansioso. ¿Okay? Y bueno, se me olvidaba decir esto. El apego evasivo está relacionado con la herida de rechazo y de injusticia también, ¿no? Entonces sus estrategias son huir y la rigidez. Las dos cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí te lo dejo. Muchas, muchas gracias. Eh, Lucero, qué gusto, qué gusto. Te mando un súper, súper abrazo. Sí, es un tema bien profundo, bien interesante y nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones. Eh, Gracias, gracias, gracias. Y pues estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas, muchas gracias. Muchos abrazos, besos, bendiciones. Gracias, gracias.